La promesa en la puerta de la frontera. Mi nombre es Emerson García. Nací en Santa Rosa de Copán, un pequeño municipio en las montañas del occidente de Honduras. Crecí en una familia sencilla, rodeado de café, maíz y de historias, contadas alrededor del fogón de leña. Pero no es de mi infancia que quiero hablar. Esta historia comienza el día en que conocí a Mariela Contreras, la mujer que cambiaría mi vida para siempre. Tenía 22 años y trabajaba como ayudante de electricista en una tienda en el centro del pueblo. Mariela era hija del dueño de una pequeña papelería al otro lado de la plaza. Ella tenía 19 años, ojos marrones llenos de luz y una sonrisa que iluminaba hasta los días más grises de la temporada de lluvias. Nuestro primer encuentro no fue planeado. Entré a la papelería para comprar una pluma y salí de allí con el corazón latiendo más rápido que nunca. Comenzamos a conversar discretamente cada vez que pasaba por la tienda. Después de unos días, reuní valor y la invité a tomar un helado un sábado por la tarde. Aceptó. Nos sentamos en la plaza, hablamos de la vida, de nuestros sueños y descubrimos que ambos queríamos más que lo que Santa Rosa podía ofrecernos. Ella quería ser maestra. Yo soñaba con aprender más sobre electrónica y trabajar con tecnología. Pero no teníamos dinero ni oportunidades, solo el deseo. Nos enamoramos rápido y con una intensidad que asustaba. Al final de ese mismo año, a pesar de nuestra juventud y la falta de recursos, decidimos casarnos. La boda fue sencilla, realizada en la iglesia que ambos habíamos frecuentado desde niños. Mis tías hicieron el pastel, y el vestido de Mariela fue cosido por su propia madre. Aún así, fue el día más hermoso de nuestras vidas. Durante los primeros meses como esposos, vivimos de forma humilde pero con mucho cariño. Lo compartíamos todo, el dinero, las penas, los sueños, y fue precisamente por amor que 1 año y medio después tomamos la decisión más difícil de todas. Yo dejaría Honduras para intentar una nueva vida en los Estados Unidos, mientras ella se quedaría para cuidar el hogar y en el futuro de nuestros hijos. La decisión fue como un vendaval entre lágrimas, besos y promesas. No teníamos otra opción. La economía estaba empeorando, los trabajos escaseaban y el costo de vida subía. Ya había intentado oportunidades en Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero los sueldos apenas alcanzaban para frijoles y arroz. Un primo, lejano, nos habló de oportunidades en Houston, Texas. Dijo que me ayudaría con alojamiento y que podía conseguirme empleo en una empresa de reparaciones eléctricas. La propuesta parecía un milagro. Mariela se opuso al principio, pero al final aceptó. Sabíamos que sería duro, pero creíamos que sería solo por algunos meses. Cuando llegó el día de mi partida, recuerdo cada detalle como si hubiera sido ayer. Mariela me abrazó con fuerza en la puerta de la frontera entre Guatemala y México, donde un conocido nos dejó. Lloramos como si no fuéramos a vernos durante años. Y en efecto, eso fue lo que ocurrió. Antes de partir, le hice 2 promesas: que jamás dejaría de amarla, ni un solo día de mi vida, y que volvería por ella tan pronto como obtuviera los papeles. El cruce fue difícil, amigo mío. Fueron días caminando, durmiendo al aire libre, enfrentando el miedo, el hambre y la incertidumbre. Pero lo que me hacía seguir era el rostro de Mariela en mi mente, el recuerdo de nuestra boda, el olor de su cabello, la forma en que decía «Cuídate, amor», cada vez que nos despedíamos. Eso fue mi fuerza, mi fe. Llegué a los Estados Unidos por un camino difícil, pero llegué. Me instalé en Houston como estaba previsto. Empecé lavando autos, luego fui ayudante en un taller eléctrico y con el tiempo fui ascendiendo poco a poco. Cada centavo que ganaba, una parte era para pagar el alquiler, otra para comida y el resto lo enviaba a Mariela. No había lujos, no había sobras,
pero sí había esperanza. Las videollamadas eran raras al principio, porque ella no tenía un buen celular ni conexión estable. A veces pasaban meses y solo nos comunicábamos por cartas. Y aún así, cada carta suya era como una oración respondida. Las leía, releía y dormía con ellas bajo la almohada. Ella decía que rezaba por mí todas las noches y que creía en nuestro reencuentro. Eso me daba fuerzas para continuar. La nostalgia dolía como una navaja, pero nuestro amor era más fuerte. Hoy, al mirar atrás, veo que aquel primer año fue el más difícil. La distancia, la incertidumbre, el miedo a perderla. Todo eso era un peso constante. Pero también fue el tiempo en que descubrí el verdadero significado del amor, no el de las películas o telenovelas, sino el que resiste, el que soporta la ausencia, el que se sostiene con palabras y promesas. Y fue en ese tiempo que empezó a nacer en nosotros una fuerza que ni sabíamos que existía. La fuerza que mantiene unidos a dos corazones, incluso cuando los cuerpos están separados por miles de kilómetros. Esa es la historia que quiero contar. La historia de un amor que no fue destruido por la distancia, sino fortalecido por ella. Un amor que, a pesar de fronteras, esperas y obstáculos, eligió seguir vivo. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para apoyar nuestro trabajo. Así podremos seguir trayendo historias emocionantes como esta que tocan el corazón y hacen reflexionar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cartas, calendarios y la fe que no se rinde. Los meses siguientes fueron los más largos de mi vida. Cada amanecer sin Mariela era un recordatorio de lo que había dejado atrás. Yo trabajaba en una empresa pequeña que reparaba sistemas eléctricos en casas y comercios de Houston. No era el trabajo de mis sueños, pero me permitía ahorrar. Cada dólar contaba. Me despertaba antes del sol, tomaba el autobús con frío en los huesos y pasaba el día subido en escaleras, arreglando cables, ventiladores, interruptores. Llegaba agotado, pero antes de dormir abría el cuaderno donde anotaba los días que faltaban para volver a verla. Era una especie de calendario de esperanza. Mariela, desde Honduras, me enviaba cartas perfumadas con su fragancia. Me hablaba de su día a día, de las clases que tomaba para ser maestra, de las noticias del pueblo, de las flores que plantaba en el jardín y hasta del perrito callejero que adoptó y llamó Sol. Ella era mi luz en la distancia. Cada carta suya me hacía sentir cerca, como si aún durmiéramos en la misma cama, compartiendo los mismos sueños. Un día, al abrir una carta suya, mis manos temblaron. Dentro había una ecografía. Mariela estaba embarazada. Sentí un torbellino de emociones, alegría, sorpresa, miedo. Nos habíamos despedido hacía casi 3 meses, y aquel era el fruto de nuestra última noche juntos. Me senté en la pequeña cocina del apartamento que compartía con otros 2 hondureños y lloré como un niño. No de tristeza, sino de emoción, pura. Mariela me pedía perdón por no haberme contado antes. Quería estar segura de que todo iba bien. Me prometía que cuidaría de nuestro hijo o hija con toda su alma, y que ese bebé sería símbolo de nuestro amor, no de la ausencia. Esa noche no dormí. Me quedé mirando la foto del ultrasonido, tocando con los dedos la silueta diminuta, imaginando si sería niño o niña, si tendría sus ojos o los míos. Eso me dio una nueva razón para seguir adelante. Trabajé más duro, tomé turnos extras y hasta hice pequeños trabajos por fuera los fines de semana. Cada dólar que ganaba lo dividía. Una parte para el parto, otra para enviarle ropa de bebé y otra más para acelerar el proceso de mis papeles. Soñaba con estar presente en el nacimiento, pero sabía que era casi imposible.
No tenía documentos, y viajar de regreso sería arriesgarme a no poder volver nunca más. Pasaron los meses, y con ellos el vientre de Mariela creció y creció. En las fotos que me enviaba, ella seguía siendo la mujer más hermosa que había visto. Sus palabras estaban llenas de amor, pero también de soledad, y eso me partía el alma. A veces me decía que extrañaba mis abrazos, que las noches eran frías sin mí, pero nunca me pidió que regresara. Sabía que todo esto lo hacíamos por un futuro mejor. Un domingo, recibí la llamada que había estado esperando y temiendo. Al mismo tiempo, el bebé había nacido. Era una niña. Mariela la llamó Estrella, porque decía que fue como ver una luz en medio de tanta oscuridad. Me describió sus manitas, su llanto, y cómo al verla sintió que todo había valido la pena. Yo lloré con la cara escondida entre las manos, sentado en el parque donde solía ir a respirar cuando todo se hacía demasiado. No pude ver a mi hija nacer, no pude sostenerla en mis brazos, pero en mi corazón, Estrella ya era todo. Cambió mi forma de vivir. Enviaba fotos de mí mismo cada semana, hablaba por llamadas de voz cuando podía y hasta le grababa canciones para que Mariela las reprodujera mientras la arrullaba. Quería que Estrella conociera mi voz, aunque fuera a través de una grabadora. Aquel año fue el más difícil de todos. Sentía que la vida pasaba mientras yo solo podía observar desde lejos. Pero también fue el año en que me prometí que haría todo lo posible para reunirme con ellas. Empecé a buscar abogados de migración, a informarme sobre procesos legales. No era fácil, no era rápido, pero algo me decía que no podía rendirme, que este amor merecía ser vivido con los tres juntos. A veces, los compañeros con los que vivía me decían que debía hacer mi vida aquí, que muchas mujeres quedaban atrás, rehacían su camino y se olvidaban. Pero yo sabía que Mariela no era cualquiera, sabía que me esperaba, porque cuando el amor es verdadero, no se apaga con la distancia, se alimenta del recuerdo, de la promesa, de la fe, y cada día que pasaba estábamos un día más cerca. No lo sabíamos, pero el destino ya se preparaba para volver a cruzar nuestros caminos. Luchas invisibles y sueños inquebrantables. Los días se convirtieron en meses y los meses en años. Estrella había cumplido ya 3 años cuando me di cuenta de que la vida se me estaba escapando entre jornadas laborales y anhelos guardados en el corazón. Ella hablaba con claridad, me decía papá por videollamada, aunque nunca me había tocado. Me mostraba sus dibujos, sus primeros pasos, su risa, y cada vez que colgábamos, sentía una mezcla de orgullo y tristeza tan grande que era difícil de explicar. Mariela hacía todo por mantenerme presente en su día a día. Tenía una pequeña caja donde guardaba las fotos que yo enviaba. Según me contaba cada noche antes de dormir, Estrella pedía verlas, como si necesitara recordarme antes de cerrar los ojos. Aquello me partía el alma, pero también me daba la certeza de que, a pesar de la distancia, estábamos haciendo bien las cosas. Yo seguía trabajando en Houston. Con el tiempo, me convertí en técnico eléctrico certificado. Fue un logro importante que me permitió ganar mejor salario. Alquilé un cuarto más privado. Empecé a guardar dinero para enviar una solicitud formal de residencia y contraté un abogado especializado en reunificación familiar. No era fácil. Los papeles, las traducciones, los plazos eternos, los costos, todo parecía un muro tras otro, pero no había opción de rendirse. Ellas me esperaban. A veces me levantaba de madrugada, con el pecho apretado. Soñaba con Mariela, con la casa que queríamos construir juntos, con Estrella corriendo por un patio lleno de flores, y despertaba en un cuarto pequeño, solo, rodeado de herramientas y silencio. Me preguntaba si valía la pena todo aquello.
Pero luego miraba el mural de fotos que había en mi pared. Nuestra boda, la primera ecografía, la sonrisa de Estrella. Y recordaba que el amor verdadero es una siembra que se cultiva con paciencia. Un día, Mariela me contó que había conseguido un trabajo como asistente de maestra en una escuela local. No ganaba mucho, pero estaba feliz. Le encantaba enseñar y decía que cada niño que pasaba por sus manos era como una semilla que dejaba en el mundo. Yo sentí orgullo, pero también culpa. Sabía que ella sacrificaba mucho por mantener todo funcionando sola. Su madre la ayudaba con Estrella, pero el peso emocional era grande y aún así nunca se quejaba. Me escribía con dulzura, con esperanza, como si el mundo no la agotara. En paralelo, yo había empezado a trabajar los fines de semana instalando paneles solares. El dinero extra me ayudaba a avanzar con los documentos. Era como armar un rompecabezas con las piezas repartidas por el tiempo. A veces, los trámites se detenían por errores burocráticos, otras veces por falta de respuestas de las oficinas migratorias. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba esa última mirada de Mariela en la frontera, aquella promesa que me hice a mí mismo. Volveré por ti. Hubo noches en que la soledad me pesaba. No lo niego. Ver parejas caminar de la mano, familias, en los parques, era como vivir en una película de la que no podía participar. Pero sabía que había una razón mayor, que estaba sembrando el futuro que siempre soñamos. Mariela y yo teníamos una especie de ritual. Cada mes elegíamos una fecha y nos escribíamos una carta como si no tuviéramos internet. Una carta larga, escrita a mano, como en los viejos tiempos. Era nuestra forma de mantener vivo lo esencial. Las palabras sinceras, el papel tocado con emoción, los sentimientos que no caben en un mensaje de texto. Cada una de esas cartas era un puente entre su mundo y el mío. A los 4 años de estar separados, finalmente recibí una notificación importante. Mi solicitud para la Green Card había sido aceptada. Era el primer paso concreto hacia nuestra reunificación. Llamé a Mariela llorando, no podía hablar, solo lloraba y repetía, «Lo logramos, amor, lo logramos». Ella también lloraba al otro lado del teléfono. Decía que había esperado tanto ese momento, que había rezado cada noche por esa noticia, pero aún quedaba camino por recorrer. La reunificación familiar era un proceso aparte. Había que demostrar el vínculo, mostrar pruebas, esperar fechas de entrevistas y, por supuesto, seguir pagando tarifas que parecían no tener fin. Pero esa carta en mis manos, ese papel que me decía que podía quedarme legalmente, fue la primera luz real al final del túnel. Estrella ya empezaba a entender más las cosas. Mariela le explicaba que papá vivía en otro país para que ellas tuvieran un futuro mejor. Y ella, con su inocencia de niña, le decía, «Cuando sea grande, voy a ir a buscarlo». Yo sonreía con cada palabra suya, pero por dentro me prometía que no permitiría que creciera sin mí, que la próxima vez que abrazara a mi esposa y a mi hija no sería por unos días, sino para siempre. El viaje legal hacia el reencuentro. Recibir la carta de aprobación de mi residencia fue como sentir el primer rayo de sol después de una larga tormenta. Me pasé la noche sin dormir, mirando aquel documento como si fuera un billete dorado hacia la vida que siempre soñé. Llamé a Mariela tan pronto amaneció, y su voz temblorosa del otro lado de la línea me llenó el alma. Lloramos juntos, otra vez, como habíamos hecho tantas veces, pero esta vez con lágrimas dulces. Sin embargo, sabíamos que aquello no era el final. La siguiente etapa era iniciar el proceso para traerlas legalmente. La reunificación familiar requería demostrar el vínculo con pruebas sólidas, acta de matrimonio, fotografías, cartas, comprobantes de envío de dinero, llamadas,
todo. Por suerte, teníamos una historia que había dejado huellas reales. Desde que partí, cada paso, cada gesto, cada promesa cumplida había sido registrada de alguna forma. Y ahora, todas esas pruebas se convirtieron en argumentos para justificar nuestro amor verdadero. El abogado que contraté, un salvadoreño muy humano, con corazón de migrante, nos ayudó a presentar cada documento con cuidado. Me dijo, algo que nunca olvidé: los papeles no mienten si están llenos de amor sincero. Con su guía preparamos todo. Hice una carta personal al juez explicando por qué necesitaba a mi esposa y a mi hija conmigo. Conté nuestra historia, desde la plaza donde la conocí hasta las videollamadas donde le cantaba a mi niña. No omití el dolor ni los sacrificios. Quería que supieran que lo que pedía no era un privilegio, sino una necesidad de alma. Mariela, por su parte, hizo lo mismo desde Honduras. Fue al consulado, preparó pasaportes, solicitó certificados. En paralelo, yo ahorraba hasta el último centavo para pagar las tasas de visado. Dejé de comprar cosas para mí, incluso recorté mis comidas. Comía arroz con frijoles casi todos los días. Pero cada cucharada tenía sabor a futuro. Pasaron los meses. En cada correo electrónico que abría, mi corazón palpitaba más fuerte. A veces era solo una notificación sin importancia, pero en otras ocasiones eran los avances del caso. Cada vez que recibía una carta con el sello del Departamento de Inmigración, sentía que el corazón me iba a salir por la boca. Entonces, una mañana de otoño, llegó la carta más esperada, la cita para la entrevista de Mariela y Estrella en la embajada. Estaba marcada para dentro de 6 semanas. Llamé a Mariela enseguida. Ella gritó de emoción. Me dijo que no podía creerlo. Su madre lloraba en el fondo y Estrella, sin entender completamente, saltaba de alegría porque todos sonreían. Fue un día de fiesta en ambos lados de la frontera. Durante esas semanas viví en modo cuenta regresiva. Todas las noches rezaba, pedía fuerzas, pedía justicia. Mariela preparó todo con meticulosidad. Llevó nuestras cartas de amor, fotos del embarazo, las tarjetas de cumpleaños que yo había enviado desde Houston. Todo era una prueba más de que este no era un matrimonio por conveniencia, sino una historia de amor real. Finalmente, llegó el día. Mariela se despertó temprano, vistió a Estrella con su mejor vestido y fueron juntas al consulado en Tegucigalpa. Yo, a miles de kilómetros, pasé horas caminando de un lado a otro en el taller sin poder concentrarme. Cada vez que sonaba mi teléfono, se me detenía el corazón. La entrevista duró más de 1 hora. Mariela me contó después que el funcionario fue muy serio al principio, pero poco a poco se fue ablandando. Hizo muchas preguntas, pidió ver las cartas, quiso saber si yo había mandado dinero regularmente, si hablábamos todos los días. Incluso le preguntó a Estrella cómo me llamaba, y ella, con voz clara y firme, respondió: «Papá, mi papá está en Estados Unidos y canta para mí por el celular». Mariela dijo que en ese momento el funcionario sonrió. Fue la primera vez que lo vio hacer un gesto amable. Le pidió unos minutos y se retiró. Luego regresó con los papeles firmados. Su solicitud fue aprobada, señora Contreras. Pronto podrá reencontrarse con su esposo, le dijo. Cuando recibí la llamada de Mariela no pude hablar. Caí de rodillas en el suelo del cuarto, llorando, temblando, agradeciendo. Después de tantos años, tantas noches de soledad, de sacrificios silenciosos, finalmente íbamos a estar juntos de nuevo. Esta vez, no por una semana, ni por vacaciones, sino para empezar una nueva vida como familia. Y aunque aún quedaban trámites y pasajes por comprar, ese día supe que lo más difícil ya había pasado. Nuestro reencuentro estaba marcado en el calendario,
y la esperanza que nos había sostenido todos esos años ahora se transformaba en realidad. La cuenta regresiva del corazón después de recibir la aprobación del visado. Los días se convirtieron en una cuenta regresiva llena de emoción y ansiedad. Mariela me llamaba todos los días para contarme los avances. Había ido a comprar las maletas, había conseguido un préstamo pequeño con una vecina para los pasajes y su madre la ayudaba a empacar todo lo necesario para el viaje. Yo, desde 1900, Houston, sentía que cada hora pasaba más lenta que la anterior. La espera, que durante años había sido soportable por la distancia mental, ahora se volvió insoportable por la cercanía del momento. Todas las noches marcaba una X en el calendario, pegado en la puerta de mi habitación. Era un calendario de cartón con la imagen de una virgen en la portada, que me había regalado un compañero guatemalteco cuando llegué. Nunca imaginé que ese objeto tan sencillo me serviría para contar los días más importantes de mi vida. Cada X roja era un paso más cerca de abrazarlas. Al mismo tiempo, me dediqué a preparar nuestro nuevo hogar. Había alquilado un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo de Houston, cerca de una escuela y de un parque con columpios. No era lujoso, pero era limpio, cálido y sobre todo nuestro. Pinté las paredes con mis propias manos. Compré una cama matrimonial usada pero en buen estado, una cuna para Estrella, juguetes, libros de cuentos y hasta unas cortinas color rosa que imaginé que le gustarían a ella. Colgué en la pared del cuarto principal una foto de nuestra boda. Debajo puse una repisa con las cartas que habíamos intercambiado todos estos años. Aquella habitación no era solo un espacio físico, era la prueba viva de que el amor puede habitar los rincones más sencillos siempre que haya verdad y esperanza. Mientras tanto, Mariela me enviaba fotos preparando la despedida en Honduras. Algunos vecinos organizaron una pequeña reunión en la iglesia para orar por el viaje. Fue muy emotivo. Ella me contó que se despidió de cada rincón de nuestra ciudad como si se tratara de un viejo amigo. Caminó por el parque donde tomamos nuestro primer helado, pasó frente a la papelería de su padre y dejó flores en la tumba de su abuela, quien siempre le decía que el amor verdadero encuentra su camino, aunque tome tiempo. Finalmente llegó el día del viaje. Mariela y Estrella salieron de casa con las maletas, acompañadas por su madre, que entre lágrimas les dio la bendición. En el aeropuerto de San Pedro Sula, Estrella no soltaba su muñeca favorita, un regalo que yo le había enviado en su segundo cumpleaños. Mariela me llamó justo antes de embarcar. No dijimos mucho. Solo nos miramos a través de la pantalla, con los ojos llenos de lágrimas, sabiendo que esta vez la despedida no era dolorosa, sino oportuna. Yo no dormí esa noche. Me senté en el sofá con el celular en la mano, viendo cada minuto pasar. Verifiqué el estado del vuelo una y otra vez. Cuando finalmente aparecieron las palabras aterrizó con éxito, sentí como si mi corazón hubiera dado un salto al cielo. Corrí al aeropuerto con flores, un cartel que decía «Bienvenidas a casa» y una camisa blanca que Mariela siempre decía que me quedaba bien. Esperé en la zona de llegadas, como si el tiempo se hubiera congelado. Cada familia que salía del pasillo aumentaba mi nerviosismo. Mis manos sudaban, mi corazón palpitaba como en una carrera sin final. Y entonces las vi. Mariela venía empujando un carrito con 2 maletas, el cabello recogido, el rostro cansado pero hermoso como siempre. A su lado, Estrella, con un lazo rosa en la cabeza y una sonrisa tímida, me buscaba con la mirada. Cuando nuestros ojos se encontraron, fue como si todos los años de espera, todas las lágrimas y las noches solitarias desaparecieran de golpe. Me acerqué sin decir palabra.
Abrí los brazos y ellas corrieron hacia mí. Estrella me abrazó por primera vez. Me tocó el rostro con sus manitas pequeñas y dijo bajito, ¿eres tú, papá, de verdad? Yo respondí con un nudo en la garganta. Sí, mi amor, soy yo, y ya no me voy a ir. Mariela se unió al abrazo. Los tres nos quedamos así por minutos enteros, sin importar la gente alrededor. Solo nosotros, el reencuentro, la promesa cumplida. Sentí su calor, su olor, el latido de sus corazones, y supe que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Ese fue el momento que soñé durante años, pero también fue el inicio de una nueva etapa. La etapa en que aprenderíamos a convivir de nuevo, a construir una vida desde cero, pero esta vez juntos. Y juntos nada nos parecía imposible. Una nueva vida, una nueva rutina. Los primeros días, después del reencuentro, fueron como vivir dentro de un sueño que no queríamos despertar. Caminábamos por la casa tomados de la mano, como si estuviéramos redescubriendo el mundo juntos. Estrella corría de un lado al otro, explorando cada rincón del apartamento con los ojos bien abiertos y una sonrisa que no cabía en su pequeño rostro. Era su primer hogar con su papá, y para mí era el primer hogar de verdad desde que dejé Honduras. La primera noche que dormimos los tres en la misma cama fue un regalo del cielo. Estrella se quedó en medio de nosotros, sujetando nuestras manos, como si temiera que nos volviéramos a separar. Mariela, acostada a mi lado, respiraba profundamente. No hablamos mucho, no hacía falta. Las palabras, tantas veces usadas en cartas, videos y audios, dieron paso a un silencio sagrado, lleno de presencia, piel y ternura, pero no tardamos en darnos cuenta de que el amor, por profundo y sincero que sea, necesita aprender a convivir en la rutina. Después de tantos años separados, teníamos que redescubrirnos. Yo había cambiado, ella también. Ya no éramos solo los novios soñadores de Santa Rosa. Ahora éramos padres, adultos, inmigrantes en una tierra nueva, con responsabilidades reales y desafíos diarios. Empezamos a organizarnos. Yo seguía trabajando en la empresa de instalaciones eléctricas, y gracias a mi buen desempeño, logré que me ofrecieran un turno más flexible para poder pasar más tiempo con ellas. Mariela comenzó a buscar oportunidades de empleo, pero al principio no fue fácil. El idioma, los documentos, la falta de referencias, todo parecía un muro tras otro. Pero si había algo que nunca le faltó a mi esposa, era determinación. Inscribimos a Estrella en una escuela preescolar cerca del apartamento. El primer día fue una mezcla de emoción y llanto. Ella se aferraba a Mariela sin querer soltarla, pero al regresar traía dibujos, historias y nuevas palabras en inglés. Aprendía rápido, era como una esponja, absorbiendo todo con esa inocencia valiente que tienen los niños migrantes. En las noches, convertimos el pequeño comedor en nuestro espacio familiar. Cenábamos juntos, contábamos anécdotas, veíamos películas dobladas al español y rezábamos agradeciendo por cada día juntos. Mariela decoró la sala con manualidades hechas a mano y yo colgué luces cálidas alrededor de la ventana. Queríamos que el lugar reflejara lo que éramos, una familia humilde, pero llena de amor. Sin embargo, también tuvimos momentos de tensión. Las diferencias culturales, los choques de costumbres, los malentendidos, a veces nos hacían discutir. Recuerdo una noche en que nos sentamos en la cocina, después de que Estrella se durmiera, y hablamos por horas. Le dije que me sentía culpable por los años que la dejé sola. Ella me dijo que no guardaba rencor, pero que también había sentido miedo, tristeza, soledad. Lloramos, nos pedimos perdón, y en ese momento entendimos que el amor no se trata solo de esperar, sino de reconstruir con paciencia los lazos que la distancia había desgastado. Un día,
Mariela regresó del centro comunitario con una sonrisa enorme. Había sido aceptada en un programa gratuito para estudiar inglés y obtener un certificado de asistente educativa. Aquella noticia fue como una chispa de luz en medio de las preocupaciones. Celebramos con pupusas y café. Esa noche le dije a Estrella: «Tu mamá va a ser maestra aquí también». Ella aplaudió, sin entender del todo, pero sintiendo la alegría en el aire. Poco a poco fuimos encontrando nuestro ritmo. Mariela estudiaba por las mañanas, Estrella iba a la escuela y yo trabajaba por la tarde. Cada domingo salíamos juntos al parque, hacíamos picnic o visitábamos la iglesia local, donde comenzamos a conocer otras familias latinas con historias parecidas a la nuestra. Una tarde de otoño, mientras caminábamos por el barrio, Mariela se detuvo frente a un pequeño terreno baldío con un cartel que decía «Se renta, ideal para negocio pequeño». Me miró con esos ojos que tantas veces me inspiraron y dijo: «Algún día, Emerson, vamos a abrir nuestra propia librería o centro educativo para niños como Estrella, para familias como la nuestra». Yo la abracé y le respondí: «Sí, sobrevivimos a la distancia, a la espera, a la frontera, podemos lograr cualquier cosa». En ese momento supe que nuestro amor no solo había sobrevivido, había evolucionado. Se había convertido en un motor que nos empujaba hacia adelante, no por inercia, sino por propósito. Y así, entre sueños nuevos y recuerdos vivos, comenzamos a escribir el próximo capítulo de nuestra historia. Raíces nuevas en tierra ajena. Habíamos pasado ya más de un año desde el reencuentro y cada día juntos seguía siendo un regalo. Aunque la rutina se había instalado con fuerza y los desafíos de la vida inmigrante no daban tregua, lo que más nos fortalecía era la certeza de que ahora caminábamos los tres en la misma dirección, con los pies firmes y el corazón anclado en el amor. Mariela terminó su curso de asistente educativa con honores. Me acuerdo perfectamente de la ceremonia. No fue un evento lujoso. Una pequeña sala en el centro comunitario, unas sillas plegables y un micrófono que apenas funcionaba. Pero para mí, verla recibir ese diploma con su vestido azul y su sonrisa luminosa fue como asistir a una coronación. Estrella le llevó flores que habíamos comprado entre las monedas del cofre que ella misma decoró con brillantes. Esa noche cenamos en casa arroz con pollo y brindamos con jugo de manzana. La felicidad no necesita lujos, solo corazones sinceros. El certificado en mano, Mariela pudo aplicar a un puesto como asistente en una escuela bilingüe. Fue contratada en menos de un mes. Su dedicación, su dulzura natural con los niños y su experiencia previa en Honduras la convirtieron en una favorita desde el principio. Cada día regresaba cansada, pero con anécdotas que llenaban nuestra mesa de vida. Yo la escuchaba con admiración, porque sabía que detrás de cada pequeño paso había una historia de lucha que solo nosotros comprendíamos. Por mi parte, conseguí una promoción en la empresa de electricidad. Me asignaron a supervisar equipos de trabajo y realizar instalaciones más complejas. Aunque el trabajo era exigente, me sentía orgulloso. No solo porque ganaba un poco más, sino porque podía sostener con dignidad a mi familia y construir un futuro que antes parecía imposible. Con el tiempo, hicimos nuevos amigos. Familias de México, El Salvador, Guatemala y, por supuesto, de nuestra amada Honduras. Creamos una pequeña comunidad latina que se reunía los fines de semana para compartir comida, historias y tradiciones. Celebrábamos juntos las fechas importantes. El Día de la Independencia, la Navidad, los cumpleaños. Estrella tenía amigos con quienes jugar y nosotros, compañeros con quienes reír y llorar. Un día, mientras caminábamos por el parque, Estrella me preguntó: «Papá, ¿aquí también
Es Honduras. Yo me agaché, la miré a los ojos y le respondí, no, mi amor, pero aquí está tu mamá, estoy yo y estás tú. Así que, en el fondo, aquí también somos un pedacito de Honduras. Mariela me abrazó, y en ese instante entendí que el hogar no es un lugar en el mapa, sino donde se tejen los afectos, donde se respira paz y donde uno se siente completo. Con lo que habíamos ahorrado, comenzamos a soñar con comprar un auto usado. No queríamos depender más del transporte público, especialmente en los días de frío intenso. Cada quincena guardábamos una parte, y Estrella incluso contribuía con las monedas que encontraba o que le regalaban. Era una ilusión compartida. También empezamos a pensar en una casa, no una grande ni lujosa, sino nuestra, con un jardín pequeño donde Mariela pudiera plantar flores y Estrella tuviera espacio para correr. No todo era fácil, claro. A veces, la nostalgia por Honduras nos tocaba el alma. Extrañábamos los aromas, los sonidos, las calles empedradas, los abrazos de los que quedaron allá. Las videollamadas con la madre de Mariela eran frecuentes, pero no suficientes. La distancia seguía doliendo, aunque ahora fuera otra. Una distancia diferente, menos cruel, pero siempre presente. Una noche, después de acostar a Estrella, Mariela y yo nos sentamos en el balcón improvisado de nuestro apartamento. Teníamos una taza de café en las manos y las estrellas sobre nuestras cabezas. Me miró en silencio y dijo, ¿recuerdas cuando llorábamos por estar separados? Sí, le respondí. Y ahora lloramos de agradecimiento por estar juntos. Ella asintió y durante un buen rato no dijimos nada más. Solo el silencio, el viento suave y la certeza de que todo valía la pena. Que el amor verdadero no solo sobrevive a la distancia y al tiempo, sino que florece en medio de la adversidad. Y aunque aún teníamos metas por alcanzar, entendíamos que lo más importante ya lo habíamos logrado. Estar juntos, ser una familia, y construir una vida basada en el respeto, el sacrificio y la fe. A partir de ahí, cada paso que dábamos no era solo por nosotros, sino también por todos aquellos que, como nosotros, habían dejado todo atrás en busca de un nuevo comienzo. Dejar huella en tierra nueva. El tiempo seguía su curso y nosotros seguíamos creciendo, como personas y como familia. Habíamos llegado a ese punto de la vida en el que los sueños empiezan a tomar forma, aunque aún sean modestos. Habíamos superado los muros más altos, la separación, la migración, el idioma, la incertidumbre. Ahora caminábamos hacia algo que nunca imaginamos posible, dejar huella en la tierra que nos recibió. Una tarde de sábado, mientras ordenábamos la casa, Estrella sacó una caja de cartón vieja que teníamos debajo de la cama. Dentro estaban nuestras cartas, algunas fotografías dobladas y recortes de papel que ella misma había coloreado cuando era más pequeña. Al verlas, su carita se llenó de curiosidad. ¿Esto es de cuando vivíamos lejos?, preguntó señalando una foto en la que yo aparecía solo, sentado frente a una pared blanca con un letrero de Houston. Sí, mi amor, respondí. Esa fue la época en que papá y mamá soñaban con estar contigo, como ahora. Mariela se unió a la conversación, sentándose junto a nosotras en el suelo. Esas cartas son parte de nuestra historia. Nos ayudaron a no rendirnos. Fueron como puentes entre nuestros corazones. Estrella, con sus manos pequeñas, tomó una de las cartas y la leyó en voz alta, como quien descubre un tesoro antiguo. En sus ojos brillaban la inocencia y el orgullo. Aquella escena nos hizo entender que más allá de la lucha por sobrevivir, estábamos enseñándole algo aún más valioso: el poder de la perseverancia, la importancia de la memoria y la fuerza del amor. Ese mismo día surgió una idea que cambiaría el rumbo de nuestras vidas. Mariela
inspirada por esa caja de recuerdos, me dijo con voz emocionada: ¿y si compartimos nuestra historia con otros? ¿Y si ayudamos a familias que están pasando por lo que nosotros pasamos? Al principio pensé que era solo una emoción pasajera, pero esa semilla se quedó plantada. Mariela comenzó a escribir pequeños relatos sobre nuestra experiencia y los publicaba en grupos de redes sociales para inmigrantes latinos. La respuesta fue inmediata. Gente de todas partes escribía diciendo que se sentían identificados, que nuestras palabras les daban esperanza. Eso nos motivó a ir más allá. Empezamos a colaborar con una organización local que apoyaba a familias migrantes recién llegadas. Yo ofrecía ayuda con instalaciones eléctricas en casas temporales, mientras Mariela se ofrecía como intérprete voluntaria en reuniones escolares. Estrella, por su parte, compartía juguetes y cuentos con los niños más pequeños. Era nuestro modo de devolver lo que habíamos recibido. Fue así como nos convertimos, sin darnos cuenta, en una familia referente dentro de la comunidad. No por tener dinero ni estatus, sino por representar lo que muchos soñaban: la posibilidad real de reconstruir una vida con dignidad y amor en un país nuevo. A los pocos meses, Mariela fue invitada a dar una charla en una biblioteca comunitaria. Nerviosa, pero valiente como siempre, se subió a un pequeño escenario improvisado y contó cómo habíamos sobrevivido al tiempo, a la distancia y a la frontera. Al final, recibió una ovación sincera. Entre el público muchas mujeres lloraban, y varios hombres se acercaron a agradecerle por hablar con el corazón. Esa noche, cuando regresamos a casa, me abrazó fuerte y me dijo: ¿te das cuenta? No solo sobrevivimos, Emerson. Estamos sembrando esperanza. Yo asentí, conmovido, porque era cierto. Nuestra historia ya no era solo nuestra, era una antorcha encendida que iluminaba el camino de otros. En medio de todo eso, seguimos soñando. Comenzamos a ahorrar con más disciplina. Abrimos una cuenta conjunta en el banco, con el nombre simbólico de Futuro Estrella. Nuestro objetivo era claro: juntar lo suficiente para dar la entrada de una casa pequeña. Queríamos raíces más firmes, un lugar que fuese noso para siempre. Y mientras eso ocurría, nuestra rutina seguía tejida de pequeños milagros: las cenas juntos, las tareas escolares de Estrella, las cartas que aún nos escribíamos algunos domingos, como tributo a lo que nos sostuvo. Una noche, mientras observábamos a Estrella dormir, Mariela me susurró: ¿sabes qué es lo más bonito de todo esto? ¿Qué? Le respondí: que después de todo lo que pasamos, todavía me sigues mirando como el joven que compró una pluma en la papelería de mi papá. Sonreí, porque era verdad. Para mí, ella seguía siendo esa chica con ojos brillantes y una sonrisa que podía iluminar cualquier frontera. Y así, entre recuerdos y nuevos comienzos, seguíamos adelante, no solo construyendo una vida. Estábamos dejando legado, una historia de amor que, en lugar de quebrarse con la distancia, aprendió a volar por encima de ella. El valor de llamarse familia. Habíamos alcanzado una etapa en la que, al mirar hacia atrás, sentíamos orgullo, y al mirar hacia adelante sentíamos fuerza. No éramos perfectos, seguíamos aprendiendo, pero lo hacíamos juntos, y eso lo cambiaba todo. Un sábado por la mañana, mientras desayunábamos pan con mantequilla y café con leche, Estrella nos preguntó algo que nos dejó en silencio por un instante. ¿Ustedes creen que yo soy diferente de los demás niños? Miramos con atención. Mariela dejó la taza sobre la mesa y yo tomé su manita con cariño. ¿Por qué preguntas eso, mi amor?, le dije. Porque algunos niños en la escuela dicen que mi papá no nació aquí, que mi mamá habla raro y que yo tengo nombre de cielo. Sentí un nudo en el pecho. Mariela se inclinó y la abrazó con ternura. Le explicamos que sí, éramos diferentes, pero no por eso menos valiosos,
que ella tenía un nombre que significaba luz, esperanza, y que había sido amada desde antes de nacer, que su historia no empezaba en este país, pero que tenía raíces fuertes que cruzaban fronteras. Esa conversación nos marcó. Nos dimos cuenta de que, aunque habíamos construido una vida estable, todavía había batallas internas que enfrentar. La identidad, el sentido de pertenencia, el sentirse parte sin dejar atrás el origen. Decidimos entonces reforzar nuestras tradiciones. Cocinábamos más platos hondureños, enseñamos a Estrella canciones de nuestra infancia y comenzamos a hablar más español en casa. No por nostalgia, sino por orgullo. Además, en una de las reuniones comunitarias, propusimos crear un círculo de familias migrantes, donde padres e hijos pudieran compartir experiencias y encontrar apoyo. Mariela se encargaba de coordinar las actividades para niños, y yo ayudaba con los arreglos técnicos y el transporte de materiales. Estrella tenía su grupo de amigos y se sentía más segura. Cada encuentro era una celebración de la diversidad y del amor por nuestras raíces. Un día recibimos una invitación inesperada. El canal local quería hacer un reportaje sobre el trabajo que estábamos realizando en la comunidad. Dudamos al principio. No nos gustaba llamar la atención, pero luego entendimos que contar nuestra historia podía ser una semilla más en el campo fértil de la esperanza. La entrevista fue sencilla. Nos filmaron en casa, en el parque, en la escuela de Estrella. Mariela habló con firmeza y dulzura. Como siempre, yo conté cómo había llegado solo, cómo había trabajado con las manos y con el alma para mantener la promesa hecha en aquella frontera. Y Estrella, con sus 7 años recién cumplidos, miró a la cámara y dijo: «Mis papás me enseñaron que el amor no tiene fronteras. Por eso estamos aquí». Esa frase se volvió viral en los grupos latinos. Recibimos mensajes de todo el país. Personas que nos decían que ahora creían un poco más en sus propios sueños, que sentían menos miedo. Nunca imaginamos que nuestra historia pudiera tocar tantos corazones. Y en medio de ese reconocimiento silencioso, seguimos siendo nosotros. Cada noche, después de las luces apagadas y de las risas apagándose poco a poco, yo salía al balcón, miraba el cielo y agradecía. Agradecía por Mariela, que nunca perdió la fe. Agradecía por Estrella, que nació de una despedida, pero se convirtió en símbolo de reencuentro. Y agradecía por mí mismo, por no haber dejado que el cansancio, la distancia o el miedo me robaran lo más valioso que tenía: mi familia. Habíamos empezado como 2 jóvenes llenos de ilusiones en una plaza de pueblo. Luego fuimos 2 corazones separados por la frontera, pero unidos por cartas y promesas. Y ahora éramos 3 almas caminando juntas en un país que al principio nos pareció inmenso y ajeno, pero que ahora también llamábamos hogar. El amor había resistido, pero más que eso, había transformado. Y aunque aún no teníamos la casa propia ni todo resuelto, sabíamos que lo importante no era lo que nos faltaba, sino todo lo que habíamos logrado sin rendirnos. Los sueños que se siembran juntos. Con el paso del tiempo, nuestros días fueron tomando forma como páginas de un libro que se escribe a 3 manos. Las de Mariela, las mías y las de Estrella. Cada página hablaba de pequeños logros, de gestos cotidianos que, aunque a veces parecían simples, eran parte de una construcción lenta y firme. Habíamos llegado a ese punto donde el presente ya no dolía y el futuro dejaba de dar miedo. Mariela seguía trabajando en la escuela bilingüe, cada vez con más confianza y cariño de sus colegas. Incluso comenzó a estudiar los fines de semana para avanzar en su formación como educadora oficial. «Quiero tener mi propio salón algún día», me decía con brillo en los ojos. Yo le respondía siempre con la misma frase: «No hay sueño demasiado grande cuando lo riega el amor».
Por mi parte, había logrado abrir una pequeña empresa de instalaciones eléctricas con la ayuda de un amigo salvadoreño. No era una empresa grande, pero me permitía tener autonomía, contratar a otros inmigrantes y administrar mejor mi tiempo para estar con mi familia. Cada cliente satisfecho era una bendición más. Cada fin de semana, sin tener que correr de un lado a otro, era una victoria silenciosa. Estrella crecía rápido, era observadora, creativa y llena de preguntas. Un día, mientras cenábamos, me dijo: «Papá, cuando sea grande, quiero ayudar a las familias que están lejos, como nosotros estuvimos». Me quedé sin palabras. No por la frase en sí, sino por el eco de nuestra historia que ya vivía en ella, como una semilla plantada en su corazón. Mariela la abrazó, y yo supe que todo lo que habíamos hecho había valido la pena 1000 veces más. Durante ese mismo año, recibimos una noticia que nos emocionó. Habíamos sido aprobados para un programa de viviendas accesibles. Gracias a nuestros ingresos, historial limpio y referencias comunitarias, podríamos optar a una casa propia con cuotas justas. Era un paso gigante. Fuimos a ver varias propiedades hasta encontrar una casita modesta, con una cerca blanca, un pequeño jardín delantero y una cocina que Mariela llamó la cocina de los abrazos. Firmar los papeles fue como casarnos otra vez, pero esta vez como una familia de 3, con cicatrices, aprendizajes y un amor probado por el tiempo. Al recibir las llaves, nos abrazamos fuerte. Estrella corrió de un cuarto a otro gritando: «¡Esta es mi casa! ¡Esta es mi casa!». La primera noche dormimos en colchones sobre el piso. No teníamos muebles todavía. Solo nosotros, unas cobijas y el techo más importante de nuestras vidas. No hacía falta más. Al día siguiente, Mariela y yo colgamos en la entrada un cartel hecho a mano por Estrella: «Bienvenidos a donde vive el amor». Aquel gesto nos hizo llorar, porque en efecto, eso éramos. Una casa construida con palabras dulces, con sacrificios, con esperas largas y reencuentros inolvidables. Para celebrarlo, hicimos una pequeña reunión con nuestros amigos más cercanos. Pupusas, tamales, música hondureña y muchas risas llenaron nuestro nuevo hogar. En medio de la celebración, uno de los vecinos, un hombre mayor que siempre nos apoyó desde el inicio, levantó su vaso y dijo: «Esta familia me enseñó que no importa de dónde vengamos ni cuán lejos hayamos estado. Lo que importa es no perder nunca la esperanza». Aquella frase quedó grabada en mi alma, y esa noche, mientras cerrábamos la puerta por primera vez como dueños de casa, le dije a Mariela: «Si un día ya no estamos, quiero que nuestra historia viva en cada pared, que este lugar hable de amor, de lucha y de fe». Ella me sonrió y me respondió: «Y que sea un refugio para quienes un día también estuvieron perdidos». Desde entonces, cada rincón de nuestra casa guarda un recuerdo. La silla donde Estrella aprendió a leer, la mesa donde escribimos cartas, el espejo donde Mariela se peinaba para ir a estudiar, y hasta el marco de fotos donde aún cuelga la imagen de nuestra boda sencilla en Santa Rosa. No necesitamos lujos, no buscamos aplausos. Solo queremos seguir sembrando, porque aprendimos que el amor a distancia no solo sobrevive, florece, y cuando florece, deja raíces profundas. Herencia de amor y fortaleza. Ya habían pasado más de 3 años desde que cruzamos nuestras historias en un solo camino, sin fronteras que nos separaran. Nuestra pequeña casa se fue llenando de detalles que hablaban de nosotros. Los dibujos de Estrella colgados con imanes en el refrigerador, las plantas de Mariela floreciendo en macetas recicladas y las herramientas eléctricas que yo dejaba organizadas en el garaje, listas para el siguiente trabajo. Cada mañana, al despertar, dábamos gracias. No porque todo fuera perfecto, sino porque lo habíamos construido con nuestras propias manos,
paso a paso, sin atajos. La vida en Estados Unidos nunca fue fácil, pero la hacíamos nuestra con esfuerzo, unión y propósito, y sobre todo, con memoria. Nunca olvidamos de dónde veníamos. Seguíamos cocinando nuestros sabores, celebrando nuestras costumbres, hablando nuestro idioma. En el patio trasero, Mariela instaló un pequeño altar con una cruz de madera, flores frescas y una vela que encendíamos cada domingo. Allí orábamos juntos, a veces en silencio, a veces con palabras, pero siempre con gratitud. Estrella ya tenía 8 años. Había crecido rápida y fuerte. Le gustaba leer, hacer preguntas profundas y escribir cuentos inspirados en nuestras experiencias. En la escuela, su maestra nos dijo que era una niña empática, con una capacidad natural de consolar y motivar a los demás. No nos sorprendía. Era el reflejo de todo lo que habíamos sembrado en ella. Una tarde, mientras caminábamos por el vecindario, se detuvo frente a una librería local y dijo: «Cuando sea grande, quiero escribir libros sobre familias que no se rinden». Mariela la miró con ternura, y yo me incliné para decirle: «Entonces ya sabes de qué escribir, mi amor. Tu historia es una de esas». Ese comentario nos hizo pensar. Al regresar a casa, desempolvamos nuestras cartas viejas, nuestras fotografías, los diarios que Mariela escribía cuando yo estaba lejos. Y surgió una nueva idea. ¿Por qué no reunir todo eso en un solo libro? Durante semanas nos dedicamos a organizar los recuerdos. Mariela escribía por las noches, yo revisaba los textos en mis ratos libres y Estrella ilustraba las páginas con dibujos llenos de color. No buscábamos fama ni dinero, solo queríamos que nuestra historia quedara viva, como una antorcha para aquellos que aún caminaban en la oscuridad de la espera. Con la ayuda de una biblioteca local, imprimimos las primeras copias. Lo titulamos Promesas que cruzaron fronteras. La presentación fue sencilla, en una sala pequeña con amigos, vecinos y algunas familias recién llegadas. Al final de la lectura, una mujer salvadoreña se acercó llorando, nos abrazó y dijo: «Yo también estoy esperando que mi esposo venga. Gracias por darme esperanza». Esa frase fue suficiente. Supimos que todo el esfuerzo, todos los años de distancia, todos los sacrificios habían tenido un sentido mayor. Habíamos transformado nuestro dolor en puente, nuestra historia en abrigo. Desde entonces, empezamos a visitar escuelas, iglesias, centros comunitarios, donde contábamos nuestra experiencia no como un ejemplo perfecto, sino como un testimonio sincero de que el amor, cuando es verdadero, se convierte en fuerza imparable. Y así pasaron los meses. Mariela fue ascendida en 1900 en su trabajo. Yo amplié mi pequeña empresa. Estrella fue seleccionada para representar a su escuela en una feria estatal de lectura. Y en cada logro, en cada paso, recordábamos nuestras raíces, nuestras lágrimas y el fuego que nos sostuvo cuando todo parecía imposible. Una noche, sentados los tres en el porche, bajo un cielo despejado y lleno de estrellas, Mariela me preguntó: «¿Crees que todo esto hubiera sido posible si no hubiéramos pasado por tanto?» «No lo sé», le respondí, «pero sé que, sin todo aquello, no seríamos quienes somos ahora». Nos quedamos en silencio. Estrella se durmió sobre mi hombro, y yo, mirando su carita serena, entendí que nuestra mayor herencia para ella no sería una casa, ni un negocio, ni siquiera un libro. Sería el ejemplo de que cuando el amor es sincero, el tiempo se espera, que cuando hay fe, las puertas se abren, y que cuando dos corazones deciden no rendirse, ni las fronteras más duras pueden detenerlos. Donde comienza el para siempre, la vida, nos había enseñado que los comienzos no siempre se dan en la juventud, ni cuando uno tiene todo resuelto. A veces comienzan después de sobrevivir a los inviernos más largos,
después de las despedidas, en que duelen, después de los silencios que asustan. Nosotros habíamos comenzado varias veces. El día que nos conocimos, el día que nos casamos, el día que me fui, el día que nos reencontramos. Y ahora, sin darnos cuenta, estábamos comenzando otra vez. Después de publicar nuestro libro, nuestra historia se esparció más de lo que imaginamos. Nos invitaron a contarla en universidades, ferias culturales y espacios donde la migración no era solo una palabra, sino una vivencia compartida. Pero incluso con toda esa exposición, nunca dejamos de ser los mismos. Seguíamos levantándonos temprano, cocinando juntos, regando el jardín, escribiéndonos cartas en fechas especiales. No por nostalgia, sino porque era nuestra manera de recordar lo que nos hizo fuertes. Estrella crecía con la mirada firme y el corazón sensible. A veces nos sorprendía con sus reflexiones. «Papá, si tú no hubieras sido valiente, yo no estaría aquí, y si mamá no hubiera esperado, no seríamos una familia». Cada palabra suya era un espejo de nuestra historia, y nos comprometía aún más a vivir con propósito. Un día, Mariela me propuso renovar nuestros votos. No por formalidad, sino como símbolo de todo lo que habíamos vivido. La idea me emocionó. Decidimos hacer algo íntimo, en nuestro jardín, con luces colgantes, flores del mercado y la presencia de nuestros amigos más cercanos. Estrella fue la encargada de organizar los detalles. Dibujó las invitaciones a mano, preparó una lectura para el evento y hasta escribió una canción que nos hizo llorar. La ceremonia fue sencilla, pero cargada de significado. Mariela vestía un traje blanco sin pretensiones, pero con un brillo en los ojos que nunca había desaparecido. Yo usé la misma camisa de nuestro primer reencuentro en el aeropuerto. Nos miramos como dos personas que no solo se amaban, sino que se conocían profundamente. No había espacio para ilusiones vacías, solo para certezas construidas con lucha y ternura. Frente a todos, repetimos nuestras promesas, pero esta vez con nuevas palabras. «Te prometo no irme nunca más», le dije. «Y si un día la vida me empuja lejos, te prometo volver con el mismo amor multiplicado». Ella me respondió: «Te prometo seguir caminando a tu lado, incluso cuando el camino se incline, porque lo nuestro no es destino, es decisión». Los aplausos fueron suaves, llenos de emoción. No eran aplausos de película, eran palmas de verdad, de gente que había vivido, sufrido, llorado y también esperado. Esa noche, ya solos en casa, Mariela y yo nos sentamos en el mismo porche donde tantas veces habíamos soñado. Estrella dormía en su cuarto, abrazada a un peluche viejo que le traje de mi primer trabajo en Houston. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto, Emerson?», me preguntó Mariela. «Dime tú», le respondí con voz baja, «que no solo sobrevivimos, supimos amar en la espera, en la distancia, en el silencio y también en la alegría». La abracé con fuerza y supe que tenía razón. Nuestro amor no había sido perfecto, pero había sido fiel. No era una historia de película, era una historia real, donde cada lágrima y cada sonrisa tenían peso. Al mirar al cielo, vi una estrella fugaz cruzar lentamente. Le pedí un deseo, aunque ya lo tenía todo, porque cuando uno ha estado tan lejos del amor y luego lo encuentra de nuevo, cada segundo vivido se convierte en eternidad. Hoy, cuando otros me preguntan si vale la pena amar a distancia, si el sacrificio tiene sentido, si la espera es soportable, les digo que sí. Les cuento que yo crucé países con los bolsillos vacíos pero el corazón lleno, que ella esperó años, sola, con fe, y que nuestra hija, nacida en la ausencia, creció en la presencia más plena que podíamos ofrecerle. Nuestro matrimonio no fue hecho de lujos ni de certezas. Fue hecho de promesas cumplidas, de cartas que cruzaron fronteras, de abrazos reencontrados. Fue y sigue siendo
prueba de que el amor verdadero no solo resiste, transforma, sana, une. Y así, entre recuerdos vividos y sueños por cumplir, seguimos escribiendo juntos esta historia. Una historia que comenzó en una plaza hondureña y que nunca terminará, porque el amor, cuando es real, no tiene final.